Muy buenas, estimados seguidores. Hoy venimos con Napoleón Bonaparte, sentimientos encontrados, porque, en fin, uno cuando trata temas históricos tiene que ser objetivo o por lo menos hacer un esfuerzo. Y la verdad que Napoleón despierta sentimientos en mi persona que no son muy positivos, pero bueno, se hará lo que se pueda. Es un tema que venía pensando y trabajando con nuestro pana Emilio Acosta Ramos de Venezuela Provincial. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estamos? Hola Antonio, bueno, encantado una vez más estar en tu programa. Hoy, bueno, con el calor de Madrid ya está haciendo temperaturas un poco veraniegas y altas y bueno, por eso ando así tan ligero de ropa, ¿no? En Sevilla también andamos ya. No, me imagino, sabes que Sevilla es un horno, con el Guadalquivir ahí, bueno. Los televidentes a lo mejor no saben que una vez Emilio y yo nos encontramos en Sevilla en pleno verano y eso fue el año pasado, ¿verdad, Emilio? No, siempre creo que nos hemos conseguido en verano, las veces que, nos, Una que de he las ido. veces, una de las veces fue en primavera y otra vez fue en pleno verano y no se veía un arma por la calle. Vamos, era, era horroroso. Sevilla en verano es de verdad, hay que echarle valor. Haciendo cerca de 50 grados, ¿eh? Sí, Estaba sí, fuerte. sí, hay que echarle valor. En Pero bueno, fin, sí, sí, bueno, Napoleón. como estábamos comentando, ¿no? Vamos a hablar sobre Napoleón, que hay que decir que este año cumplió 200 años, es su bicentenario de su muerte o fallecimiento. Él murió el 5 de mayo, hace muy poco, hace aproximadamente menos de o un poco más de un mes. Se celebró esta efeméride, ¿no? Y fue muy celebrado en París, en Francia, tuvo Macron por ahí miscuido y bueno, es un personaje que da mucho a hablar con sus luces y sus sombras, ¿no? Claro, de hecho en Francia incluso hay polémica porque la mayoría de los franceses celebran, pero hay una minoría que no quiere celebrarlo, en fin. Napoleón, tú sabes que hay quien dice que tenía orígenes mallorquines, orígenes remotos mallorquines, y es curioso ese trasvase del Mediterráneo, porque Álvaro Mutis, el famoso escritor colombiano que era descendiente de Celestino Mutis, de toda esta familia que llegó a Nueva Granada a través de Cádiz, él siempre decía que su familia llegó a España, concretamente a la península, a través de las Islas Baleares por el Mediterráneo. Desde Italia pasaron a las Islas Baleares. Pues parece ser que la familia de Napoleón o parte de su familia pudo hacer un recorrido inverso, ¿no? Desde las Islas Baleares acabaron en Córcega. El apellido fue cambiando porque puede ser que pasara de Bonaparte a Buonaparte y después se lo cambió a Bonaparte, en fin. Mediterráneo al fin y al cabo es una calle ancha, no es una gran plaza y se acaba encontrando todo el mundo. Y la verdad que Napoleón nace en una época muy complicada, la época de la Revolución Francesa, una época que yo creo que está mitificada y que por fin en la misma Francia ya empieza a hablarse de aquella época como lo que fue una época de sangre, de violencia, de terror absoluto, que un dato poco conocido, Emilio, es que esa época en la que Napoleón es un niño, hay un exilio francés enorme en España, entran principalmente a través de los Pirineos, ¿no? Por Cataluña, Navarra, etcétera, y vienen huyendo de las masacres, del caos que generó aquello. Como dice Elvira Roca Barea, fue una época que retrasó muchísimo el progreso industrial de Francia. Y Napoleón es un observador, Napoleón que era una persona, hay que reconocerlo, con una inteligencia prodigiosa, es un observador atento, empieza su carrera militar, fíjate tú, viniendo de la periferia, viniendo de la isla de Córcega, pero poco a poco se hace con protagonismo a través de la carrera militar, en una época muy difícil, ¿no? De mucho desorden, de mucho caos. Sí, es tal cual. Y tanto es el caos de la Revolución Francesa que es uno de los decesos económicos más importantes de la historia de la humanidad. Y es curioso, ¿no? Porque la Revolución Francesa, pues, es un símbolo de libertad, Sí, igualdad y fraternidad, ¿no? En cambio, la Inquisición española, que es uno de los pilares de la leyenda negra, es símbolo de oscurantismo, intolerancia y represión, todo lo malo, ¿no? Y hay que decir que la Revolución Francesa es el considerado el periodo de terror entre septiembre de 1793 y julio de 1794. mm, O sea, en poco menos de un año, entre 30.000 y 40.000 ejecuciones a guillotina limpia sí, sí, sí. pasaron. Y Bueno, bueno, y ten en cuenta que, por ejemplo, el general jacobino Westermann
pues Ajá. él mismo se ufanaba de haber aplastado las cabezas de las mujeres y los niños en la Bretaña, concretamente en la Bandea, ¿no? O sea, dicho por él, ellos no ocultaron nunca sus crímenes, al contrario, mataron a muchísima gente por el hecho de ser campesino religioso o incluso se mataron entre ellos mismos, porque muchos de estos acabaron luego en la guillotina, en fin, que fue una época de sangre, de terror, de caos, que además provocó un gran exilio, y vuelvo a repetir esto, provocó un gran exilio francés a España, y este exilio dura desde finales del 18 hasta la Primera Guerra Carlista, que ya empieza en 1833, o sea que hay toda una generación de exiliados franceses en España. Sí, y como te digo, o sea, en menos de un año, 30.000 y 40.000 ejecuciones Una es un número barbaridad. alto. La Inquisición en 300 años, según Henry Kamen, que es un gran estudioso del tema, no pasó de 2.500 ejecuciones. O sea, Y Henry Kamen no es precisamente un no, enamorado de España, ¿verdad? Que, no, es un historiador inglés, ¿no? Pero bueno, que eso ya dice mucho. sí, por eso mismo, ¿no? Pero bueno, ahí vemos, ¿no? Una es símbolo de la libertad, la igualdad, la fraternidad, y lo otro es el oscurantismo, la represión y el terror. Cosas de la leyenda negra. Pero bueno, Eso es. en esta Francia fue que, como bien dice Antonio, pues nace y crece y se cría Napoleón Bonaparte, ¿no? Él nació en Ajaccio, en Córcega, en la isla de Córcega. En aquel momento no pertenecía al Reino de Francia, hay que decirlo. Buen punto, sí, sí. Es buen punto, era parte de independiente, no pertenecía a Francia. Después, justamente Napoleón, una de las primeras cosas que hace al tener poder es tomar esta isla italiana, vamos a llamarlo así, ¿no? Aunque Italia no existía como nación en aquel momento. Pero bueno, sí, nació un 15 de agosto de 1769 ahí en la isla de Córcega, durante la Revolución Francesa, y el directorio es artífice del golpe de Estado del 18 del Brumario, que lo convirtió en primer cónsul, ¿no?, de la República Francesa el 11 de noviembre de 1799. Uh-huh. Además, fue cónsul vitalicio desde el 2 de agosto de 1802 hasta su proclamación o autoproclamación, mejor dicho, como emperador francés el 18 de mayo de 1804, que no es coronación, ojo, la coronación se da posteriormente, el 2 de diciembre de 1804, ¿no? Cuando Napoleón se corona a sí mismo en la Catedral de Notre Dame, en presencia del Papa Pío VII, ¿no? Y hay que decir que hay una leyenda que la historiografía oficial en Venezuela toma como cierta, que es que Bolívar estuvo presente ahí en la coronación de Napoleón Bonaparte. Y hay que decir que hay muchísimas fuentes que señalan que no es así, que no estuvo presente en esta coronación. Y una sola es la que señala que sí, que estuvo presente, ¿no? Eh, Según las memorias de su decán, el irlandés Daniel O'Leary, ¿no? Dice que Bolívar fue invitado por el embajador de España a asistir a la ceremonia, imagínate, ¿no? El Bueno, embajador de eso es España un invitó, hecho, eso es un testimonio de la discriminación de los criollos, ¿no? Me imagino. sí, claro, pobrecita la discriminación, ¿no? Que el embajador de España De verdad. invita. Esto ya es para tomárselo de broma, porque es que es un argumento que mientras más tiempo pasa Emilio, más le veo la cojera. Se desmonta solo, ¿no? Con su propio peso. Pero bueno, al parecer no quiso ir Bolívar a la coronación, según cuenta su edecán, sino que pasó todo el día encerrado en su casa. Y coincide con esta versión la del almirante de la Armada de los Estados Unidos, William Paulding, que cito lo que dice él, si me permites un Sí, momento, claro, dice: claro. nosotros no salimos del cuarto y hasta cerramos las ventanas, y ninguna instancia bastó para que Bolívar presenciara el magnífico aparato de la coronación de Napoleón. El cónsul británico Sir Robert Kerr Porter también le escribe una carta a su hermana diciendo: Bolívar no estuvo presente cuando el jefe de la nación francesa fue coronado por sí mismo. El escritor y político venezolano Felipe Larrazábal también es uno de los que apoyan la versión de que Bolívar no estuvo en la coronación. La única fuente
que señala a Bolívar presente la coronación de Napoleón es la de Perú de la Croix en el diario de Bucaramanga de 1828, que da testimonio de Bolívar sobre lo ocurrido ese día. Cito a de la Croix. Dice, según él, Bolívar lo siguiente: vi en París en el último mes del año 1804 el coronamiento de Napoleón. Aquel acto o función magnífica me entusiasmó, pero menos su pompa que los sentimientos de amor que un inmenso pueblo le manifestaba al héroe de francés. La corona que se puso Napoleón en la cabeza la miré como una cosa miserable y de estilo gótico. Lo que me pareció grande fue la aclamación universal y el interés que inspiraba a su persona. Qué bello, ¿eh? Es curioso la relación entre comillas de Bolívar y Napoleón, porque Bolívar pues se pensaba que era una especie de Napoleón de América, y sin embargo un dato que suelen omitir sus agiógrafos, sus idólatras, es que cuando Bolívar traiciona a Miranda, la toma de Puerto Cabello, que Bolívar estaba celebrando una boda, Monteverde, el canario, uno de los tantos realistas canarios, arrasa a los secesionistas, toma Puerto Cabello, manda a ondear la bandera roja y gualda, que era entonces la bandera de la Marina Española, y Bolívar entrega a Miranda a las autoridades españolas y se quiere congraciar en ese momento con las autoridades españolas, y una muestra era de ofrecerse voluntario a combatir a Napoleón, incluso de él hablar con el mismo Wellington, con el famoso militar británico. Este dato, entre otros, lo dicen los historiadores colombianos Luis Corsi Otálora, que en paz descanse, y Pablo Victoria. O sea, Bolívar es cierto que tiene en Napoleón una especie como de arquetipo, para su conveniencia, por supuesto, pero como tú bien dices, las fuentes agiográficas de Bolívar omiten o disfrazan datos constantemente. Uno es el que tú has dicho sobre la coronación de Napoleón, y otro es el que él mismo, años después, se ofreció voluntario para intentar congraciarse con las autoridades de la monarquía española, ¿no? En fin, anécdotas bolivariano-napoleónicas. No, y hay que decir que ya una vez que Bolívar toma el poder, según la inteligencia británica, le había ofrecido que Napoleón pasara su destierro en Colombia, en vez de Santa Elena. O sea, imagínate lo babeado y admirado que estaba Bolívar por Napoleón. Pero en toda América, ¿eh? O sea, Napoleón despierta admiración y durante muchísimo tiempo. Hasta en la misma España están los afrancesados, hay que llamarlo así. Hay que tener en cuenta, mira, las memorias de Alcalá Galiano son clarividentes, porque él era un revolucionario liberal, que él mismo reconoce que se gastó toda su fortuna de la familia de Cádiz en conspirar por la causa liberal, ayudado de Inglaterra. Él mismo lo dice, no lo digo yo, no es una teoría de la conspiración. Y entonces una de las expresiones que habla fue de los felices años de Carlos IV. O sea, imagínate de lo que vino después para hablar de eso. Y dice que en esa época, claro, estamos hablando que Napoleón era un joven. Yo he dicho antes la infancia, no era tan niño, pero Napoleón vive una época de ruptura en Francia. Es decir, la monarquía borbónica francesa está haciendo aguas, se aprovecha como hito propagandístico la ayuda de Francia a los Estados Unidos, que realmente no fue tanta, pero bueno. Napoleón entra a finales del siglo XVIII con esa época, digamos, rupturista, que acaba en una violencia brutal, ¿no es cierto? Pero cuando Napoleón toma el poder con muchísima habilidad, porque para él esos años son una escuela de supervivencia y de ascenso, hay que decir que Napoleón era como un hábil propagandista de la época, porque incluso muchos españoles de finales del XVIII, principios del XIX, veían a Napoleón como alguien que venía a restablecer el orden, porque supuestamente había restablecido el culto católico. Claro, la gente, ten en cuenta que no todo el mundo no tenía acceso a cómo había sido la coronación de Napoleón, que realmente fue una pantomima, fue un circo que él montó, pero claro, el católico español... Se puso el mismo la corona en su cabeza. Claro, o sea, pero claro, el católico español, la noticia que le había llegado era, bueno, finalmente un papa ha vuelto a reconocer, un líder francés que ha... Entonces, como que eso inspiraba cierta seguridad. ¿Por qué? Porque todo el siglo XVIII, como hemos dicho en otras ocasiones, había sido el pacto de familia. Pacto de familia entre Francia, España y Parma y Nápoles. Entonces, bueno, como que se volvía a recuperar la alianza con Francia. Entonces, Napoleón en esa época fue un hábil propagandista. Hay que reconocerlo. Y muchísima gente... No llegó a donde llegó por suerte. Exactamente. O sea, no solo... Claro. Hay que reconocerlo.
no solo Godoy y Carlos IV cayeron en su trampa, o sea, que buena parte de la sociedad española vio en Napoleón pues una especie como de posible amigo. La realidad después dio una bofeta muy gorda. Claro. No, bueno, pero antes de llegar a lo que es la invasión de Napoleón a España, pues suceden otras cosas, ¿no? Que es la invasión de Claro. Italia. Él, como bien dije al principio, lo primero que hizo fue reconquistar o conquistar, mejor dicho, la isla de Córcega y después pasó a la bota, ¿no? A lo que es Italia en sí. Y fue también autoproclamado rey de Italia el 18 de marzo de 1805 y coronado el 26 de mayo. Ostentó ambos títulos hasta el 11 de abril de 1814, el de rey de Italia y emperador de Francia. Y desde el 20 de marzo hasta 1815, igualmente, ¿no? Durante más de 10 años tomó el control de casi toda Europa occidental, hay que decirlo así. Sí. Al principio fue un gran estratega, con una serie de conquistas y alianzas, sobre todo un tipo de conquista rápida, ¿no? La que solía utilizar en el campo de batalla, ¿no? De no perder mucho tiempo. Y a veces yo creo que al final eso fue lo que lo perjudicó también, ¿no? Que como que se engolosinó mucho, como dirían en Venezuela. Y hay que decir que su pérdida de poder pues se da justamente después de la invasión de él a la península ibérica, que fue un total engaño, el cual supuestamente él tenía como misión invadir a Portugal y había hablado con Godoy para repartirse la mitad de Portugal entre Godoy, que se iba a autonombrar como rey de Portugal del Norte, por llamarlo de alguna manera, y el resto iba a quedar a manos de Napoleón, ¿no, Antonio? Es que eso digamos que habla mucho en base a la personalidad de Napoleón. Él, como decimos, es un gran, entre comillas, observador de la revolución, ve las posibilidades que hay de ordenar el caos. Él mismo dice, hay que empezar ya a escribir la historia de la revolución porque la revolución ha pasado, sin embargo, él coge toda la revolución para él. Algunos historiadores dicen que Napoleón es la revolución hecha conservadora. Y precisamente él, que era un estudioso de los caracteres humanos, ve que Godoy es un tipo muy ambicioso, un tipo que viene de abajo, que ha llegado arriba y le dora la píldora muy bien. ¿Por qué? Porque los conflictos con Portugal vienen prolongándose desde el siglo XVIII, porque Portugal desde finales del XVII se confirma como un aliado de Inglaterra, que es uno de los peores enemigos de España. Entonces, todo el siglo XVIII fueron constantes conflictos con Portugal en Sudamérica, por Brasil, por los territorios fronterizos. Siempre hay problemáticas por eso, ¿no? En la época de Godoy se da la Guerra de las Naranjas, la famosa Guerra de las Naranjas, que desde entonces se toma Olivenza. En fin, y Napoleón, como era un gran observador, él aprovecha mucho eso. Él aprovecha el momento, como digo, para dorar la píldora. Él ya también había hecho sus incursiones, ¿no? Porque hay que decir que Napoleón no era un hombre precisamente escrupuloso y aprovecha y es capaz de unir a tirios y troyanos porque en el ejército de Napoleón, como se dice en Perú, entran perro, pericote y gato. Ahí entra desde gente que había sido contrarrevolucionarios a abiertos revolucionarios e incorpora pues a tropas coloniales que venían de Polonia, de Suiza, o un montón de soldados de Hasta Egipto. del norte de África. El norte de África, Egipto, incorpora un montonazo de soldados cuando invade Egipto, que hay que decir también que a pesar de la inteligencia, las aventuras militaristas de Napoleón acabaron hecho un desastre, porque ese imperio napoleónico acabó como el Rosario de la Aurora, ¿no? Y lo que jamás Napoleón, en su ambición, hubiera imaginado era que España iba a ser la piedra de sus zapatos. O sea, fíjate tú, los dos extremos del continente, por un lado España y por otro lado Rusia, él se pensaba, y él mismo lo decía, el desprecio de muchos ilustrados franceses hacia España, ¿no? España es un país atrasado, un país de frailes, esta gente me los meriendo yo en un rato, doy un paseo militar y me los tengo en el bolsillo. Pero nunca se esperó la resistencia feroz que hubo en España y su mismo hermano, porque eso es otra. Él empieza, o sea, en lo del enchufismo, Napoleón era un maestro. Él empieza a colocar a toda su familia, a su hermano lo hace rey de España, José Bonaparte, y el famoso Pepe Botella es el primero que le dice: te estás equivocando porque tengo como enemigo a una nación entera.
y te estás equivocando tratando a esta gente así, porque esta gente son muy celosos de su libertad, de su independencia, y esto va a acabar mal, él se lo decía. Que también José Bonaparte tenía la misma moral que su hermano, es decir, ninguna, y tampoco hizo ningún esfuerzo al respecto. ¿Y por qué digo esto? Porque igual que en Hispanoamérica se vende la idea negro legendaria de ojalá nos hubieran conquistado los ingleses, en España se nos vende la idea de ojalá no hubiéramos aceptado a Napoleón. Hay gente, hay gente muy reconocida y con muchas luces como Pérez Reverte que apoya estas ideas, ¿no? De ojalá. Eso de muchas luces me reservo mi opinión, pero bueno, sí te entiendo, sí te entiendo. Pero es que a eso llega el complejo de inferioridad. Napoleón jamás buscó el bien de España. Es más, cuando se nos acusa a los españoles de que hemos sido saqueadores, violadores, pero si eso fue lo que fue Napoleón, Napoleón hizo un brutal expolio de obras de arte. En Además, Egipto, sobre todo, y aquí en España. además de una guerra sin honor. ¿Por qué? Porque profanaron tumbas. Los soldados franceses profanaron la tumba del Cid. Profanaron la tumba de Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán que humilló a los ejércitos franceses en vida. O sea, cuando las tropas imperiales de Carlos I de España y V de Alemania quisieron saquear la tumba de Lutero, le dijo, no, no, yo no hago la guerra a los muertos, yo hago la guerra a los vivos. Napoleón no. O sea, y mandó a hacer violaciones masivas y hizo columnas de esclavos que llevó, de esclavos españoles, especialmente de la zona del Levante, y los llevó hasta los Países Bajos. O sea, Napoleón en ese sentido no envidiaba nada a Almanzor, por ejemplo. Entonces, bueno, la leyenda rosa que se ha montado aquí de Napoleón y de los afrancesados, porque muchas veces el mismo Pérez Reverte siempre dice, no, hombre, es que los afrancesados eran gente que quería la modernización de su país. España en el siglo XVIII había hecho muchísimos esfuerzos, los ilustrados españoles. España tenía una floreciente industria del vidrio, de la cerámica. Había mejorado mucho sus comunicaciones a través de las calzadas. El comercio con América, todos los esfuerzos que se hicieron por Carlos III, Florida Blanca, etcétera, por unir más, por reformar. Estábamos en plena época de reforma política y además Napoleón, hay que decirlo, llega en un momento donde se va a producir una especie de Commonwealth hispánica, porque Carlos IV iba a llevar a cabo esa reforma de llevar príncipes españoles a los virreinatos para que sus hijos ya fueran criollos nacidos en América y hacer esa especie de confederación hispanoamericana. O sea, ese es el momento que llega Napoleón. Napoleón no llega en un momento que aquí estamos pasando hambre, que no, eso es falso. O sea, esa leyenda rosa bonapartista es falsa y nos está creando muy mala conciencia. No, y Trafalgar tiene mucha culpa de eso también. Que bueno, tú sabes que hay mucha teoría de la conspiración por esa batalla contra los británicos, que la escuadra francesa no se portó bien, que hay quien dice incluso que Napoleón o los secuaces de Napoleón quisieron destruir la flota española adrede, en fin, eso ya entramos en muchas teorías, pero para mí lo importante de Napoleón en España es que Napoleón jamás quiso el bien de España ni su hermano tampoco, y su hermano vivió muchos años en Estados Unidos con lo que había robado de España, porque vinieron a robar descaradamente y a saquear, nunca tuvieron empatía ninguna con la población. Fue un constante desprecio, una constante agresión. Vino aquí engañando, vino aquí cuando el ejército español estaba repartido, cuando además en América empiezan las revueltas, y sin embargo España y Portugal, hay que decirlo, tanto españoles como portugueses actuaron como un solo hombre, y desde el famoso 2 de mayo de 1808 en Madrid, fue una guerra sin cuartel, y el mismo Napoleón en su testamento reconoce que aquella desgraciada guerra de España me perdió. Y por el otro lado, en el oriente, fue Rusia. Entonces, ese fue el gran problema de Napoleón, que estaba tan embebido en sus triunfos que no calculó lo que le podía pasar, ¿no? Sí, algo más o menos parecido a lo que le pasó a Hitler en el siglo XX, hay que decirlo así. Pero hay que decir que las guerras de Napoleón no solo destruyeron a España, ¿no? O a las naciones vecinas, también destruyó a la misma Francia. Claro. Hay que decir que las guerras que él comandó provocaron entre 4 y 7 millones de muertes, destruyó prácticamente a Francia y a España, provocando con su invasión a la península ibérica y las abdicaciones de Bayona, también los movimientos independentistas en Hispanoamérica. Claro. ¿Por qué? Porque las juntas provinciales que se crearon en Hispanoamérica no reconocían a José Bonaparte como rey, y es ahí cuando empiezan a darse estos movimientos
separatistas No, sí, en Hispanoamérica. les dio una excusa perfecta y es Le dio la curioso excusa. porque Francisco Núñez del Arco, nuestro gran historiador quiteño, dice en su libro Quito fue España que en una cláusula secreta, en un tratado que hace con Carlos IV, el famoso tratado de Fontainebleau, Napoleón se reconoce, o sea, se compromete a reconocer a Carlos IV como emperador de las dos Américas. Hay que decir que el título emperador en España no existe. Los reyes nunca se proclamaron emperadores de América, siempre fueron reyes de España y de Indias. Por eso mandaban al virrey, porque era el alter ego del rey. Yo sé, el título Imperio Español como documentación política no existe. ¿Por qué se cambia? Porque precisamente Carlos IV iba a llevar a cabo la gran reforma política que nos hubiera convertido en una Commonwealth y que hubiera continuado una geopolítica acorde a nuestros intereses y el mundo probablemente hubiera sido distinto, o por lo menos nuestro mundo. Y Napoleón, al final, te das cuenta de los movimientos que hace y una de las cosas que hace es abortar eso y encima darle alas a los británicos, que paradójicamente nuestros peores enemigos ahora dicen que son aliados y sacan toda su artillería pesada, porque militarmente habían fracasado. Ten en cuenta que en esta época, en el 1806, 1807, son los intentos de tomar el Río de la Plata por vía militar. Y el Río de la Plata es defendido por criollos. Igual que en 1797, el fracaso británico en Puerto Rico, fueron No, y vencidos por ahí dicen algunos historiadores venezolanos que hasta 1814 es que Inglaterra no se mete en las independencias de Hispanoamérica. Sí, Y vemos pero ahí las invasiones en la provincia del Río de la Plata, en el virreinato, mejor dicho, y también vemos cómo Miranda en 1806, junto con piratas y mercenarios ingleses, estadounidenses y franceses, invade la vela de Coro. pero, y Entonces, además él mismo lo dice en su proclama, bajo la protección de la Marina Británica, lo dice el mismo Miranda, que había sido soldado español, igual que José de San Martín. O sea que, chicos, es que desmienten hasta los propios protagonistas. Pero por eso te claro, digo, siempre la excusa de los movimientos separatistas siempre es que Napoleón había invadido España, pero 2 años antes ya Miranda lo había intentado con los británicos y los británicos habían intentado por vía militar el Río de la Plata. O sea que es uno de los muchos pseudoargumentos idolátricos que se cae al piso con esto. Napoleón, ya en el año 1808, era un tipo que venía de toda una carrera militar transformada en política y que si te fijas, su táctica fue la mejor defensa, un buen ataque y una especie de huida hacia adelante. Voy a transformar el caos francés en un orden imperialista y voy a mezclar el agua con el aceite. Claro, estamos hablando de un tipo habilidoso, de un tipo muy estratega, que como tú bien dices, los movimientos, él era la rapidez en la guerra, ¿no? La sorpresa, ahora la caballería, ahora la artillería, digamos, el mezclar movimientos de los distintos cuerpos, hasta que tanto fue la avaricia que le rompió el saco. Y yo muchas veces pienso, esto es historia ficción, esto que te voy a contar es una licencia artística, pero que un gravísimo error que se comete y que todavía estamos pagando es que tanto España como Rusia, a lo mejor esto te va a parecer muy bestia, pero es así, hubieran tenido legitimidad para entrar a caballo hasta los mismos palacios de París y haber dejado que haber hecho allí, haber dejado un recuerdo de por vida por todo el desastre que provocó Napoleón. Y no se hizo. Siempre se buscó que Francia se reconstruyera. ¿Por qué? el buenismo. El buenismo. ¿Por qué? Con todo el mal que causó, con todos los muertos que causó, con un apunte racista. ¿Tú sabes quién decía eso? Luis Corcio Tálora, el historiador colombiano, siempre decía que Napoleón prohibió la entrada de africanos porque decía que a ver si iba a pasar como en los tiempos de los moros en España y no quería flujo de africanos en Europa. Y como tú bien dices, en la época de la Revolución Francesa, otra vez que hemos hablado, se volvió a establecer la esclavitud. O sea, que entonces estamos hablando de hipocresías, contradicciones y, al fin y al cabo, Napoleón Bonaparte o Bonaparte fue un hijo de ese tiempo de contradicciones que nos han vendido como un paraíso en la tierra. A mí me hace mucha gracia cuando dicen, no, es que a esa parte del mundo le hace falta una revolución francesa. Digo, ah, sí, coño, que le hace falta miles de muertos en la guillotina. ¿No? Y la destrucción de la economía y de todo del aparato productivo. Y no solo destruyó Europa, porque, como bien hemos señalado, desconfiguró América con todo lo que hizo, ¿no? Quitándole también la Luisiana a España y vendiéndola a Estados Unidos. También, como hemos señalado, lo de los movimientos separatistas en Hispanoamérica con las abdicaciones de Bayona, que él es el gran hacedor de esto.
Y bueno, la guerra de España le costó a él 110.000 bajas a su ejército, según los trabajos de un mismo francés, Jean Houdet. Además, habría que sumarle alrededor de 60.000 muertos de las tropas aliadas que acompañaron la invasión, ¿no? Imagínate. Toda una catástrofe militar que fue destinada como la úlcera española de Napoleón, ¿no? Recuerdo que en segundo de carrera el doctor Sánchez Mantero nos hablaba de que había estado leyendo mucho tiempo las cartas de los soldados de la Gran Armée, la Gran Armada de Napoleón, destinados en España, y muchos pedían que los cambiaran de destino, porque decía que no podía, que aquí cuando se descuidaban daba igual, que un niño, un cura, una mujer le pegaban un trabucazo, le pegaban una pedra, era una especie de tortura psicológica que vivían en España, porque eso hay que decirlo también. Hay algunos cantamañanas, y ahí te ves que da igual derecha e izquierda, o sea, el desconocimiento de nuestra historia abarca los dos lados. Un famoso periodista dijo una vez que no, que los curas aquí no tuvieron problemas con Napoleón. Es mentira, porque antes de los sucesos del 2 de mayo fue porque un cura le pegó un tiro a un francés por la Sierra de Madrid, o sea que aquí daba igual si eras cura, si eras zapatero, si eras abogado, o sea, la gran mayoría del pueblo español y del pueblo portugués no toleró la invasión, y los soldados que estuvieron aquí destinados sufrieron muchísimo porque, hombre, era un ejército muy preparado, pero el problema es que más que un ejército convencional se tuvieron que enfrentar a una nación entera y no podían estar tranquilos en ningún lado. Luego ellos dejaron destrozos en todos lados. Mi pueblo, por ejemplo, hubo una calle que se llamaba la calle de Cotán, está cerca de la casa de mis padres, que ahí, esa calle fue arrasada, o sea, en toda la península dejaron sus recuerditos. Ahora, también muchos de estos soldados se llevaron sus recuerdos, y en las cartas que se conservan de muchos de ellos decía que por favor que los cambiaran a otro lado, que los españoles los tenían aterrados. Sí, aquí en Madrid, bueno, es famosísimo, ¿no? Todo el desastre que hicieron sus tropas. Y la primera en levantarse contra el ejército francés, hay que decir que fue Móstoles, fue la que inició todo este movimiento del 2 de mayo, ¿no? Pero bueno, como bien dice, junto al descalabro que fue Rusia, porque le cogió a su ejército el invierno, ¿no? El general invierno. El general invierno, que bueno, se dice como a los franceses los botones se le congelaban y de los uniformes, o sea, una cuestión horrible. Fue, bueno, todos estos descalabros llevaron al colapso del imperio francés, quebrando la otrora favorable diferencial demográfico que tenían ellos, ¿no? Fue siempre un país que tenía bastante población y bueno, dando inicio a la hegemonía británica militar, hay que llamarlo de este sentido, porque hay que decir que la conclusión de Napoleón o el capítulo final de Napoleón fue la batalla de Waterloo, ¿no? En Bélgica, contra los ingleses, el 18 de junio de 1815. Sí. Y hay que decir que a lo mejor Napoleón es muy famoso justamente por eso, porque los británicos los derrotaron, y tú sabes que todo lo que los británicos ensalzan pues es reconocido mundialmente, y a lo mejor Napoleón tiene tanta fama es por eso, por los mismos británicos lo han endiosado, ¿no? Ten en cuenta que el tema marítimo... Quiere decir que al final fue un desastre para la propia Francia. Y es horrible todo lo que pasó, ¿no? Es que ten en cuenta que el tema marítimo siempre fue su asignatura pendiente, porque poco se habla del fracaso de Napoleón en Haití, por ejemplo. Cuando tuvo que hacer la guerra con barcos de por medio, fue un desastre. Y los británicos en esta época le dio mucha ventaja a su geografía, o sea, su geografía insular, ¿no? De la dificultad de desplazarse hasta allí y hacer una especie de invasión a Gran Bretaña. Pero lo cierto es que mientras que en la Europa central Napoleón dio paseos militares desde, qué sé yo, hasta Polonia prácticamente, y se encontró con buena parte de la nobleza que se casó con su familia y que le abrió las puertas de par en par, en España y en Rusia fueron su perdición. Y más bien Gran Bretaña lo que hizo fue que aprovechó eso, con el poderío marítimo que había desarrollado todo lo largo del siglo XVIII, y como tú bien dices, Napoleón le da la oportunidad, el caramelito en la boca, de convertirse, además de una potencia marítima, en una potencia militar confirmada, porque en fin, los británicos venían ya haciendo su trabajo, y como tú bien dices, pues el epílogo de Napoleón, o sea, dejarnos una Europa... Aquí mismo, en la guerra de la península ibérica, los británicos se encargaron de rematar
y destruir toda la industria española, que por eso es que después España, después que de la independencia, porque como es llamada aquí en España, de los franceses, pues estuvo todo prácticamente en cenizas y sin ningún recurso para poder ir a América a apaciguar todas esas revoluciones que se habían encendido justamente por esta ascenso al trono de José Napoleón. Claro, y ya cuando se intentó en el 1820, encima da el golpe el liberal Riego, y esos 20.000 soldados que iban a ayudar a los realistas americanos nunca salen de la península. Entonces, bueno, se junta el hambre con las ganas de comer. Pero la verdad es Napoleón, haciendo, digamos, un trazo, qué sé yo, histórico-psicológico, a mí siempre me da esa impresión de que es un tipo que aprende a ser desde la periferia, aprende a ser un superviviente nato, aprende a crecerse en las dificultades y saca provecho de absolutamente todo. Pero que llega un momento en que tanto su soberbia como su... Claro, es que al final todo es lo mismo. La consecuencia de la soberbia tiene falta de previsión y tiene falta muchas veces de análisis antropológico, porque él despreciaba abiertamente a España y a Rusia por motivos parecidos. Sin embargo, España y Rusia fueron sus tumbas, que su primera derrota militar es aquí, en Bailén, en el antiguo y santo reino de Jaén. Que ojo, muchos historiadores dicen que esa batalla de Bailén se ganaron gracias a los ingleses, ¿no? Falso. Eso no es así. Había muchísimas, la mayoría de las tropas que estuvieron en Bailén fueron españolas. Y muchos que participaron, que no eran militares natos, que eran garrochistas, los llamados, los conductores y trabajadores del ganado bravo, toros bravos, que muchos venían de la campiña de Sevilla, de la zona de Utrera, y también de Jerez de la Frontera, que eran tipos que iban a caballos con lanzas, muy parecidos a los llaneros venezolanos, por así decirlo, un modo de vida parecido, porque son la gente que trabaja el mundo del ganado bravo y son grandes conductores de reses. Entonces, esa gente, con esa pericia que tenía en el campo, en un campo que conocían, atravesando toda la serranía andaluza, fueron también determinantes, y fue determinante, por supuesto, los vecinos de todos los pueblos que salían a atender a los heridos, a ofrecerles agua, porque los franceses, quitando los afrancesados, que vuelva, ahora todo es la moda de homenajear a los afrancesados. No sé, salvando la distancia, es como si Francia homenajeara a los colaboracionistas de los alemanes. O sea, aquí lo que pasa de la Francia Vichy. Es que aquí parece ser que nos gusta premiar a nuestros enemigos, y vuelvo a lo mismo. Todos esos que dicen no, que buscaban el bien de su país, mentira, jamás buscaron el bien de su país, buscaron subirse al bando vencedor y a recoger las migajas, jamás tuvieron un sentimiento bueno hacia su país, ni Napoleón ni los afrancesados. Bueno, a ver, yo no juzgo, digamos, persona por persona, habría que analizar los casos personales, pero como causa en general, no era una causa buena, lo mires por donde lo mires. Y a nosotros, igual que en Hispanoamérica, la propaganda dice, ojalá nos hubieran conquistado los ingleses, a nosotros, ay, ojalá nos hubiera conquistado Napoleón. No, y él mismo muere de una forma triste, ¿no? Muere exiliado por los británicos, hay que decirlo, porque después de Waterloo, que ese fue el punto final de su carrera, los británicos lo mandan al exilio a la isla de Santa Elena, que era una isla bajo administración británica, hay que decirlo, que está en todo el medio del Océano Atlántico, ¿no? Entre África y Sudamérica. Y él mismo muere de una forma triste y escribiendo unas memorias, ¿no? Entre las memorias cito lo que él dice, ¿no? Dice, la guerra de España destruyó mi reputación en Europa, enmarañó mis dificultades y abrió una escuela para los soldados ingleses. Fui yo quien formó al ejército británico en la península ibérica. Esto lo dice ya Napoleón derrotado y agotado, poco antes de su muerte, el día 5 de mayo de 1821, que como dijimos al principio, se acaba de cumplir 200 años. Tú sabes que hay quien dice que se han encontrado restos de arsénico entre los restos de Napoleón. Dicen, no sé, no, yo no he ido ya a analizarlo. Es una de las teorías, ¿no? De que pudo haber sido envenenado por sus enemigos al temer que él regresara a Francia y volviera otra vez
Es del que caos, ¿no? por eso yo insisto en Napoleón como un gran observador y como un tipo que sabía sacar provecho de todo. Y los mismos británicos lo habían analizado muy bien. O sea, Napoleón, tú le dabas la mano y te cogía el brazo. O sea, No, y hay que decir que a pesar de todo el destrozo que hizo en Francia, era muy popular todavía. sí, sí. Ahí. Porque, Es más, posteriormente fue tan popular que su familia, sus sobrinos, claro. reinaron. No, Napoleón III fue inclusive sí, sí, sí. el creador o el tercer imperio francés. Con la aventura mexicana, que fue un fracaso absoluto, que dejaron tirado a Maximiliano de Habsburgo. Y digo un fracaso absoluto porque muchas aventuras de su antepasado Napoleón I fueron igual. Por más que lo diga Macron, por más que lo diga quien lo diga, muchas aventuras fueron fracasos absolutos donde murió muchísima gente, donde dejó a México en medio de una guerra espantosa. Y bueno, pues esto, pero como bien dice María Elvira Roca Barea, la habilidad propagandística ha sido enorme, porque te venden fracasos como si fuera una especie de, pues qué sé yo, de bondad que el resto del mundo tenemos que imitar, ¿no? Sin ningún tipo de crítica. O sea, Sí, todo el bonapartismo es eso, en verdad. Es una gigantesca obra de propaganda que ya Napoleón en vida supo hacer, sobre todo con los pueblos católicos y latinos, que después su descendiente también, él se proclamaba protector de los pueblos latinos, y de ahí viene incluso la expresión América Latina, Latinoamérica, porque Francia es la madre de los pueblos latinos. Crearon un patrón monetario, que fue la Unión Latina, donde incluyeron a Grecia. La peseta, de hecho, la antigua moneda española, es hija de ese sí, esta patrón. unión monetaria. El Bolívar Exactamente, también. exactamente. Entonces, y al final te das cuenta, pues, de que estamos ante propaganda. O sea, era un disfraz que lo que había era nacionalismo francés. Bueno, y yo sigo diciendo, otra gran obra de propaganda. A ver, que fue mucho después de Napoleón, porque estamos hablando del siglo XX, pero que yo creo que se enmarca en esa escuela bonapartista, es decir, que hubo una descolonización de África. Hubo una guerra espantosa en Argelia y en otras partes, pero a día de hoy Francia, después de haber conseguido borrar toda presencia española y portuguesa, pues Francia está en Mali, está en Costa de Marfil, está en Djibouti, está en Marruecos, Hasta en sacando Guinea Ecuatorial está. en Guinea Ecuatorial y en Angola, porque Francia intentó incluir a Angola en su órbita de la moneda franco-africana, pues se está dominando a placer, coltán, petróleo, entonces bueno, pues esa escuela propagandística napoleónica todavía dura. Sí, así es. Sin embargo, hay que decir que queda su leyenda, ¿no? Trascendió en la historia universal y eso no hay que negarlo, a pesar de sus errores, ¿no? Pero bueno, hay que aprender de sus errores y así debe ser, ¿no? Yo creo que Yo creo que más bien deberíamos aprender de nuestros errores. sí, no, de nuestros errores, ¿no? Sí, sí. Y porque yo creo que el punto de partida del fin del Imperio Español fue Napoleón, sin duda alguna, ¿no? Sí. Yo creo que muchos hablan y dicen, no, que eso venía de antes, pero no es así. Hemos demostrado muchísimas veces en nuestros podcasts toda la situación económica y potencial militar que tenía España a principios del siglo XIX, antes de la invasión napoleónica, y todavía era una potencia a tomar en cuenta. Y yo creo que a partir de la invasión napoleónica es que empieza el declive tanto de España como de Hispanoamérica. Hay que Es decir así, que como dije anteriormente, desconfiguró totalmente América. Le vendió la Luisiana a Estados Unidos y ahí se convirtió, a partir de ahí, en una superpotencia. Es que ten en cuenta que Napoleón aborta y aborta a conciencia ese proyecto de confederación monárquica hispanoamericana, de confederación de reinos hispanoamericanos. Asimismo, el caos que no sabe solucionar en Haití, en esa época, fíjate tú, hablando del exilio francés en España, pues los pocos franceses supervivientes en Haití se refugiaron en Cuba, que entonces era una provincia española, y muchos fueron destacados en el sector del café. O sea que tan malos y tan cerrados como dice que somos los españoles, y cuando tanta gente hemos acogido y sin problema, porque sí es verdad. Igualmente pasaron con muchos franceses que estaban en la Luisiana cuando la vendieron a Estados Unidos. Claro, Partieron a Cuba. claro, claro. Muchos Sí, de ellos. sí.
Por eso te digo y además a nivel, aunque hayamos tenido nuestras diferencias a nivel de pueblo, el español y el francés son pueblos que se fusionan pronto porque quiera que no hay un fondo cultural Sí, no tan... Oye, que se la nota. latinidad. Exactamente, se notó en la Luisiana, ¿no? Se ha notado en Cuba, se ha notado en los Pirineos siempre, que no existe con otros pueblos de Europa, porque esas relaciones fluidas culturales no existe a nivel de pueblo entre españoles y británicos, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, que el corolario de Napoleón fue abortar un ambicioso proyecto geopolítico que yo insisto que se iba a llevar a cabo y que se abortó y que, como tú bien dices, desconfiguró y cambió el mundo para mal nuestro. Así que bueno. Debemos aprender, como dije, eso, de los errores, de nuestros errores y tenerlo presentes para el futuro. Es la única forma de avanzar y, bueno, reconocerle a Napoleón que pasó a la historia universal y que se convirtió en una leyenda, porque esa es la realidad. No Así nos es. queda de otra. Pues sí, guste más o guste menos, así. Pues nada, Emilio, como siempre un placer hablar contigo, tener estas charlas históricas de nuestros temas hispanos. No olviden suscribirse, a darle me gusta a Venezuela Provincial, están muy activos, Venezuela Provincial en Instagram, en Facebook, en YouTube también. Muchas gracias por esos nuevos me gusta que estoy recibiendo en el canal de Antonio Moreno Ruiz. Y pues seguimos con temas que tenemos ahí pendientes, ¿no? Así es, Antonio. Bueno, a los seguidores de Venezuela Provincial, no dejen de seguir a Antonio, que es un excelente historiador y poeta, hay que decirlo así también. Tiene su página en Facebook, Antonio Moreno Ruiz Escritor, en YouTube su canal Antonio Moreno Ruiz y en Twitter está como un andaluz indiano. Pues nada, nos vemos pronto. Cuídense, vitamínense, todas esas cosas. Chao, Emilio. Hasta luego, Antonio. Un abrazo.